Bueno, vamos a seguir aquí en esta casa en Radio Realejos con más noticias, con más invitados. Como siempre les digo, esperando que todos nuestros contenidos estén resultando del agrado de todos ustedes. Ya saben que en un magazine pues analizamos muchas cosas y la actualidad hoy pasa por el municipio de Puerto de la Cruz porque tenemos aquí 12 invitados. Aquellos que nos puedan seguir a través del canal de YouTube o también a través del Facebook de Radio Realejos, pues ya nos estarán viendo desde este estudio número 2 donde realizamos este tiempo de radio aquí en Magazine Norte, que vamos a hablar con Beatriz Bello. Ella es socióloga, a la que le damos ya la bienvenida. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, encantada. Ella nos viene desde el municipio de Puerto de la Cruz con un proyecto que lleva por título Algo tiene mi barrio, dentro del área de participación ciudadana del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, donde nos acompaña Rafael Miranda, Rafa para los amigos, el vecino de la zona de San Felipe del Tejar en el municipio de Puerto de la Cruz y participante también del proyecto. Sé que el estudio no da para que vengan todos, pero por lo menos la representación la tenemos aquí con el amigo Rafa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y gracias por venir. Igualmente, gracias a ustedes, gracias a los dos. Beatriz, vamos a explicarle a los amigos oyentes que nos estarán siguiendo también a través de la 107.9 de Radio Realejo, ¿en qué consiste? Ya el título dice que algo tiene mi barrio, o sea que estamos hablando de barrio en concreto en el Puerto de la Cruz, ¿no? Efectivamente, el proyecto Algo tiene mi barrio sucede en dos barrios del Puerto de la Cruz. Es el barrio de San Felipe el Tejar y es el barrio de La Paja el Botánico. El proyecto pues ha sido como fruto un poco del deseo y de la necesidad del área de participación ciudadana del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por recoger un poco las historias que los mismos vecinos y vecinas de estos dos barrios consideraban relevantes, consideraban que tenían como un sello de identidad particular que les hacía, digamos, diferente y que querían poner en valor. Entonces es un proyecto que une también las metodologías de la investigación social propias para levantamientos de información, donde se hacen entrevistas, grupos de debate, laboratorios, etcétera, con las metodologías del audiovisual para poder recoger esas historias que previamente fueron conversadas con los vecinos y vecinas para ver cuál era la que, o la una o más de una, que representara un poco la identidad del pueblo, del barrio, y posteriormente pues a través de recogida de información tipo pues documentos, fotografías y entrevistas, recoger esa historia y mostrarla al resto del municipio o al resto de la ciudadanía que esté en interés con ello. Beatriz, o Bea, no sé cómo te podemos llamar, yo creo que Beatriz, ¿no? Esto arrancaba en el mes de enero, ¿no? Sí. Y va a tener continuidad hasta ahora, hasta el verano, ¿no? Arrancó, bueno, las reuniones previas empiezan pues lo típico de los proyectos, como antes de que empiece tal cual, comenzamos en conversaciones para idear un poco cómo sería la mejor manera de hacerlo desde diciembre, comienza, digamos, de facto en enero y culmina ahora en esta etapa de mostrar a estos dos barrios los resultados el 11 de junio, que se va a hacer una publicación de los resultados, digamos, un compartir esas historias que han sido ya seleccionadas y demás en el Castillo de San Felipe, en el Puerto de la Cruz, el día 11 de junio y va a estar abierto desde luego, para los vecinos y vecinas de los barrios que participan, pero también para cualquier persona que esté interesada. Y aquí tenemos un representante que es Rafa, ¿no? Es fácil, por ejemplo, o ha sido el que la gente se haya vinculado rápido al proyecto. ¿Han tenido ustedes que ir a buscarlo o ha venido los vecinos, una vez que ya conocen un poco el proyecto, pues a colaborar con ustedes? O sea, ha sido ir de la mano, ¿no? Sí, todas las opciones que has comentado se han dado. Es decir, ha ido gente que ha venido por su propio pie, digamos, hay gente que se ha sentido o que le ha llegado la información y se ha sentido interesada y se ha acercado. Y en los dos barrios, también como son barrios diferentes, con personas diferentes, los procesos también han sido distintos. Pues unos han sido más lentos, otros más rápidos, pero en general ha habido bastante representación de los vecinos y vecinas, también teniendo en cuenta que es como la primera edición que se hace del proyecto, es decir, que para todos era algo nuevo.
pero ha habido un poco pues de todo. Hemos hecho algo de difusión también cuando comenzó el proyecto, pues nota de prensa, participación también en radio, luego a través de las redes sociales del propio ayuntamiento, más. Y esto también era importante, como un poco el tejido de personas, que no tiene por qué ser siempre asociaciones, que en algún caso lo es, que ya colaboran con el área de participación ciudadana. Entonces digamos que son como pues los representantes clave o los informantes clave, la gente que está un poco más haciendo también un rol a lo mejor más activo dentro de la comunidad por cualquier razón, y entonces esas personas también hacen un efecto de arrastre con otras, ¿no? Como suele pasar en cualquier proceso de participación. Y estamos hablando de un municipio que es una ciudad turística que se mezcla en el día a día. Por esa zona es fácil ver al turista, al que viene de fuera, al visitante, y luego, digamos, a los residentes, ¿no? Y estamos hablando de dos zonas completamente diferentes, ¿no? Una un poquito más pegada, por decir cabe esta expresión, a la zona un poquito más vinculada al casco, y otra un poco en las afueras de la ciudad, pero eminentemente también como más turística, ¿no? Sí, de hecho esta es una de las idiosincrasias del Puerto de la Cruz, ese mestizaje que comentas de el turista de paso, el extranjero también, que a lo mejor lleva muchos años viviendo en el Puerto de la Cruz, que también como se da ese segunda perfil, residencia, ¿no? Que tiene una serie de meses al año que tiene una casa aquí. Sí, o que a lo mejor ya son personas mayores que compraron y se quedaron aquí, y luego pues las personas naturales del Puerto de la Cruz, que a lo mejor también sus familias han vivido siempre allí, en un municipio además tan pequeño. Por eso también ese proyecto nos parecía especialmente interesante en una identidad tan mestiza como la que tiene el Puerto de la Cruz, ¿no? Donde se solapan pues la persona que vive de la pesca con la persona que vive del tema turístico, como el propio turista de paso, como ya el extranjero que reside allí. Hay una serie de identidades, todas con su valor, que se mezclan y que a veces también hace que tenga cierta confusión sobre cuál es la identidad del barrio. No en un sentido, digamos, nacionalista ni nada que se le parezca, pero sí de un poco ver cuál es lo que identifica a cada barrio, ¿no? Qué es lo que está pasando en cada barrio y cuál es como la esencia de cada barrio, o las historias o las cosas que la propia gente del barrio pongan valor. Que además es una de las cosas que siempre repetimos del proyecto, y es que a lo mejor este proyecto si se hubiera enfocado solo desde la investigación social, pues hubieran sido los profesionales de la investigación los que dicen estas historias son las interesantes tras hacer un estudio, o si se hubiera enfocado por parte de la propia concejalía, pero se ha querido que sea pues la gente la que diga no, o sea, realmente la historia que nos interesa es esta. Bueno, pues como tenemos a Rafa aquí y una vez ya nos ha resumido, nos ha puesto ya un poco Beatriz al día de este proyecto, pues queremos conocer ahora desde el otro lado, ¿no? Desde los vecinos. Son gente de toda la vida que se han criado ahí, que nacieron, que han visto la evolución de la zona. Hoy estamos con la de San Felipe del Tejar, con Rafael. Cuando te enteras que viene un proyecto que lleva por título Algo tiene mi barrio, tú no dudaste, porque tú eres una persona muy vinculada allí, has aportado muchas cosas y además tenías que participar, ¿no? Sí, así fue. Yo por Mónica, en un grupo de WhatsApp, me enteré que posteriormente me puso en contacto a su vez con Bea, como organizadora de todo este trabajo audiovisual muy importante que se ha ido realizando. Y bueno, sí, ciertamente yo traté de definirme un poco con las hogueras de San Juan, que como a lo largo de los años cómo se desarrolló en torno al barrio, y concretamente el Barranco San Felipe, que es anexo al núcleo de población del cual soy yo en el Polígono El Tejar. Y nada, pues sí, quise participar y aportar mi experiencia, mis vivencias y mis inquietudes, ¿no? Y me imagino, Beatriz, que cuando llega esa aportación de los vecinos, como que va todo sobre ruedas, ¿no? Sí, es cierto que en alguno de los dos barrios se tardó un poco más en decidir cuál era la historia, pero sobre todo porque había muchas, ¿no? Entonces es difícil a lo mejor con tantas discernir cuál es realmente la que más nos interesa o cuál es la que consideramos que tiene más valor. De hecho, por ejemplo, algo significativo que pasó en el barrio de La Paz es que pensaron en la posibilidad de contar la historia de la Casa Amarilla, que mucha gente la conoce porque es este espacio que está en el puerto, que se utilizó durante un periodo de tiempo para hacer investigación, que luego tuvo
repercusión internacional a nivel de psicología, antropología y demás por el tipo de estudios que se hacía. Pero aunque esa historia parecía en un principio pues muy seductora, ¿no? por la importancia que tenía, por lo particular que era, durante el proceso de conversación con los vecinos para decidir la historia, se dieron cuenta de que realmente esa historia, aunque era muy llamativa, no representaba a la gente del barrio, puesto que cuando se hicieron los experimentos en esta Casa Amarilla, realmente el barrio no formó parte de ese proceso. Entonces no se sintió a ningún nivel que hubiera dejado ningún pozo en el barrio. Fue algo que fue bastante aislado. Entonces, en un momento dado decidieron que esa historia no les representaba, ¿no? Para mí es un hecho importante y significativo porque se entiende además que lo que impacta en el barrio no es algo que tenga que tener como un impacto también internacional, sino que realmente les afecte a ellos y a ellas en sus vidas, sean sus vidas pasadas, presentes o futuras. Entonces, no fue un proceso rápido en uno de los barrios encontrar cuál era la historia que realmente querían contar, ¿no? Sino que se van poniendo como posibilidades, digamos, sobre la mesa en estos laboratorios que hicimos antes para conversar, y luego es cuando ya se encuentra como la historia que a todos les vibra también, ¿no? Y además, Beatriz, sin ánimo de yo meter un error aquí en esto, estamos hablando de esa zona precisamente de La Paz, donde pues Agatha Christie estuvo allí también. Ha habido muchos personajes que... Internacionales, Humboldt sí, también. o sea, mucha gente que le ha dado un poco de vida, ¿no? En aquella época, y hay lugares emblemáticos, está lo que es, digamos, toda esa zona, que el mirador, la conexión también, jardín botánico, la conexión hacia la ruta, hacia la playa del Boyullo. O sea, hay muchísimos lugares emblemáticos del barrio, en este caso, que estamos hablando, una de las entradas de las arterias importantes de la ciudad, ¿no? Sí, pero claro, no es lo mismo que un lugar tenga como... pues eso, que sea muy emblemático y muy particular, a que los vecinos y vecinas digan, yo me siento parte de esa historia. Claro, eso es lo importante diferente. Era como eso, claro. ¿no? Que formaras parte. Y en el Tejar, que aquí está el amigo Rafa que nos va a dar testimonio de todo, pues es otro de los lugares de referencia del puerto. Estamos hablando hoy en día de ese barranco San Felipe, que llega a esa, que viene desde la zona de medianía y que termina en lo que hoy conocemos Playa Jardín, toda esa evolución, y es donde antiguamente pues mucha gente fue a vivir allí, ¿no? Con las edificaciones que en su día se hicieron un poquito más alejados de la que era la zona del casco, ¿no? Aunque ya hoy todo está unido. Sí, para entrar un poco en situación, para que hagan ustedes un poco de memoria, eso era lo que antiguamente se denominó los Llanos de San Felipe. Posteriormente, sobre los años 50 y pico del siglo pasado, pues ya quedaba claro un poco lo que se denominaba San Felipe el Tejar. Y eran unos llanos de plataneras y demás. El nombre del Tejar, estoy indagando y las fuentes son bastante fiables, no lo pongo con seguridad, pero es bastante fiable porque, como bien dice la palabra, tejar es el lugar donde se hacían las tejas. Y justamente, para los que somos del barrio, donde está el Hotel Florida, o el antiguo Hotel Florida, hoy Hotel Loabay, al final de la calle María Rosario Sotomayor, había una pequeña explotación un taller de fábrica de tejas. De ahí deriva el nombre en principio, pero no seguro, pero las fuentes, repito, son bastante fiables. El barrio en 1956 comienza a edificarse las primeras viviendas, con las viviendas del edificio San Felipe, que aún tiene su placa, y hasta aproximadamente 1978 es cuando ya más o menos se culmina toda su construcción hacia el este del barranco. Entiéndase, porque también yo vinculo el otro lado, donde hoy está los apartamentos Bahía y demás, porque en definitiva es más o menos toda una unidad territorial. Entonces estaríamos hablando aproximadamente de unos 199.000 metros cuadrados y unos 3.000 y pico vecinos. Pero la historia que yo cuento se vincula justamente, que es la parte que a mí me toca, por las viviendas en las que yo he residido toda mi vida, las más pegadas al barranco San Felipe, que participaron muy activamente en las hogueras San Juan. Y como dato de interés, inicialmente cuando yo era bastante niño, las hogueras las hacíamos en lo que hoy es el colegio César Manrique. A posteriori se hicieron, porque se edifica el colegio, y nos trasladamos para hacer las piras, las hogueras, en lo que hoy es el polígono,
el polideportivo Miguel Ángel Díaz Molina. Miguel Ángel Díaz Molina, y posteriormente nos trasladamos al Barranco porque también era una incomodidad, porque habían en los apartamentos Anatolia, el Tenerife Bean, las viviendas de los vecinos de San Felipe que estaban junto a lo Claro, que y le denominábamos... llegaba todo ese olor. Claro, claro. Y entonces nos trasladamos al Barranco San Felipe. Fueron como desplazándose a medida que se iba terminando la construcción de toda la zona. Exacto. Cubriendo esas parcelas que quedaban vacías, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí confluimos 3 hogueras, se hacían 3 hogueras correspondientes, como si dividiéramos el polígono, el barrio San Felipe el Tejar, desde arriba, desde las viviendas de la Luz hasta abajo, en 3 zonas, y se hacían 3 hogueras. Bueno, hogueras grandes, muy participadas, y había cierta rivalidad y muchas anécdotas y demás. Y, a ver quién ganaba y quién la hacía mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí le metían de todo. Sí, sí, sí. Todo lo que encontraban, ¿no? Exacto. Eso era como una tradición, ir en los meses anteriores recabando, o sea, recogiendo, por decirlo de alguna manera, y mirando si había alguien en el otro bando para decir, a ver, aquellos tienen tal cosa, pues yo voy a buscar otra cosa para que le dé más vistosidad a la hoguera, ¿no? Sí, cierto. Nosotros... De chico menudo, vamos, esa rivalidad que había, ¿no? Nosotros íbamos, bueno, en busca de maderas por todos lados del municipio. Teníamos un punto de recogida, recuerdo, junto a lo que fue antiguamente la residencia de las Bananas, en la calle, o una cerca de la calle del Pozo, donde estaría el seguro. Creo que es el Callejón de los Girres, si no me confundo. Correcto, sí. Y había un depósito de muchas ruedas de neumáticos de los vehículos de alquiler en aquel entonces, estamos hablando de los años 70 y pico, principios de los 80, y esa era la fuente de donde buscábamos las ruedas de vehículos para la hoguera. Eso hoy no se hace, pero en aquel entonces todo esto ha sido una evolución, sí se aportaban. Y las maderas, pues sí, íbamos en busca de donde nos dijesen que habían maderas, donde el boca a boca no lo comentaban, y para confeccionar la hoguera, que como siempre llevaba su San Juanito, que es la parte última del trabajo, que bueno, que si eso hablaremos posteriormente, que la hoguera y San Juanito iban de la mano. Ahí sí que podíamos, si quieres, ya que la has tocado, un poquito conocer esa historia, Beatriz, porque claro, luego son como símbolos, ¿no? Que tienen de identidad esa zona y que también se aprovecha, ¿no? Y que ustedes han, digamos, conocido a medida de que iban entrando un poquito en estos lugares donde está el proyecto, ¿no? Algo tiene mi barrio, ¿no? En el Puerto de la Cruz. Sí, efectivamente, van un poco andando en la historia a medida que ya pues las distintas personas involucradas en ella van contando o van además aportando materiales. Luego además con esas historias para también... poder trasladarlas mejor, lo que hacemos también es que las dividimos en una serie como de capítulos, entre comillas, o episodios, para que de forma que si hay alguien que le llama la atención, pues la parte solo de San Juanito, o le llama la atención solo la parte de cuál era la participación de las mujeres, puedan luego acceder como a capítulos de la historia. Entonces también cada historia está como dividida en capítulos, lo cual pues facilita un poco que se entienda. Claro. Y la parte entonces, ¿la podemos conocer, Rafa? ¿Cuál? ¿La del San Juanito? Sí, la elaboración del San Juanito la hacíamos todos, chicos y chicas. A veces, sobre todo, como los varones estábamos más en buscar madera y en cargar, pues quedaba un poco más de la mano de las mujeres. Pero ambos sexos, para entendernos, participábamos en ello. Pero sí, la mujer siempre aportó su parte a la hoguera. De hecho, yo recuerdo aproximadamente... con 10 años, que fue algo que se me grabó en la cabeza, la figura de las chicas de la hoguera. Entonces estaríamos hablando le sobre... Le pusieron título a ella, ¿no? Las chicas de la hoguera. Las chicas de la hoguera, sí, lo recuerdo. Ahora no me viene quién fue, pero vamos, yo sé que él estuvo en la Universidad de La Laguna, soy profesor y está jubilado, pero yo era un niño con 8 añitos, 7 añitos, y recuerdo, se me grabó las chicas de la hoguera, ¿no? Porque en definitiva eran las madres, las hermanas, las amigas, y las amigas de nosotros, ¿no? Y eran parte integrante de la población del barrio, obviamente, ¿no? Nuestros vecinos. Bueno, pues sigue explicando entonces bueno, no, sí, comentar que como dato significativo a lo que hablaba Bea hace un momento del barrio y la actividad a lo que estaba ligado, yo he hecho un poco un trabajo así por encima, indistintamente de que hoy nos trae el trabajo interesante de historias en mi barrio, memoria en mi barrio, a grosso modo lo que es la población que yo recuerdo estuvo por lo menos, pues habían por lo menos
15 pescadores, y habrían más, pero que yo recuerde. Entonces, era un núcleo de población con mucha gente de diferentes actividades laborales vinculadas, por supuesto, a la actividad de la ciudad, desde el sector de la pesca en el mar, que iban a los restaurantes sus pescados, desde la gente del turismo en los hoteles, choferes de guaguas, mecánicos, o sea, un barrio, pues, aparte de las amas de casa, obviamente, ¿no? Nuestras madres. Muy bien. Y la confección del muñeco, pues hemos hecho uno para la ocasión, que lo hemos subido a Facebook, ha tenido muy buena aceptación con una compañera. Y entonces el muñeco es algo muy importante. Por eso dije que no se puede desligar la hoguera sin el muñeco y el muñeco con la hoguera, que cuando una vez finalizado el muñeco, que era el día mínimamente, o como muy tarde, el día previo al Santoral de San Juan, que es, bueno, en definitiva, el día que se le da fuego a la hoguera, nosotros en el barrio San Felipe del Tejar procesionábamos el muñeco. Y la finalidad, aparte de procesionar el muñeco y sentirnos todos contentos, es que recaudábamos dinero. Con ese dinero, con buena fe obviamente, luego comprábamos chuches e incluso voladores, incluso para brindar, ¿no? La ocasión al final, ¿no? Sí, vamos al carrito de Pepe el Mocoso, y ahí hay quien lo entienda, o el carrito de Aquilino, que te habían dos carritos en aquel entonces histórico, y comprábamos pues papas fritas, unas Coca-Colas, unos caramelos, y luego incluso se compraban voladores en la antigua foguetería La Estrella, en la Vera, hoy desaparecida, y los mayores que compraban algo de combustible para darle fuego a la hoguera, alguna vez que otra, pero sobre todo lo importante era el procesionar el muñeco, porque amistades en el barrio Punta Brava recaudaban algo, pero por el traslado de los enseres a la hoguera de las casas, pero no así porque procesionasen el muñeco, eso me han contado, o sea que es un poco más propio, pero eso era sí o sí había que hacerlo, ¿no? Bueno, pues muy bonito todas esas costumbres, todas esas tradiciones, vea, que se vayan sacando, ¿no? Sí, en el caso además de San Felipe del Tejar es interesante porque una cosa que comentaban los vecinos y vecinas es que esta fiesta en concreta pues se ha perdido tal y como se concebía. En parte porque desde hace unos años las hogueras se realizan en la playa con una fiesta, porque ya claro, en Playa Jardín, sí. Claro, que como pues tiene mucho éxito porque está muy bien, pues va mucha gente, pero eso también ha tenido la consecuencia de que se perdiera un poco aquella manera pues tan singular y tan de autodeterminación de los propios vecinos de organizar su propia fiesta en lugar de ir a una fiesta que ya está organizada por la institución, ¿no? Claro. ¿Y qué más cosas te vienen a la mente de aquella historia, de cómo era el barrio, cómo está hoy, las necesidades que a lo mejor pues tienen? Un poco, yo creo que todo eso se engloba, ¿no? ¿Cómo lo ves? Ya que tú has ido creciendo, o Sí. todos hemos ido creciendo, ¿no? Sí, yo le diría a mis convecinos como recomendación, pero es un poco el camino de la vida, que bueno, que tenemos que mantener los inmuebles para que el barrio tenga futuro por venir y sea atractivo visualmente. Hombre, hoy en día está enclavado porque a su alrededor hay centros que están por la zona del mercado, que antiguamente había un empaquetado en su época, tú a lo mejor te acuerdas. Sí, los Five. Sí, exacto. O sea, que ha ido como atrayendo a más gente por el barrio, ¿no? Sí. De hecho, si miramos a grosso modo el barrio en su crecimiento, en los últimos, pues, en estos 26 años aproximadamente, desde las primeras viviendas en 1956 hasta ahora, tiene una serie de infraestructuras que prácticamente, según mi entender, es prácticamente la mejor zona del Puerto de la Cruz. Una, porque el barrio y el mar no se pueden desligar por la cercanía, prácticamente andando a la playa, que está a 5 minutos. Y otra, porque a grandes rasgos tenemos desde todos los servicios, colegios, institutos, formación profesional, guardia civil, mercado, incluso Camposanto, si me apuran, estación de guaguas con todas las líneas para todos lados de la isla, Hacienda, correos, la nueva infraestructura de la piscina, que va a buen ritmo, por lo que uno observa, indistintamente de quien esté en el consistorio. Y creo que lo tenemos todo. Tenemos vistas al Teide cuando nieva, todo hay que decirlo, porque tenemos una zona de esparcimiento que es el Barranco San Felipe, que estaría muy bien que se preservase lo que es el acantilado fósil, con una finalidad medioambiental y porque vivimos de quien nos visita. Y yo creo que el barrio lo encierra todo, pero reitero, para eso hay que mantenerlo. Tenemos que adecentar nuestras viviendas si queremos tener proyección de futuro. Eso es como yo lo veo, obviamente.
Beatriz, yo creo que lo que acaba de decir Rafael, con lo que han aportado durante toda esta trayectoria de estos últimos meses, el resto de vecinos, más o menos, están en todos esos proyectos, ¿no? ¿Están en, perdona? No, que digo yo que es lo mismo, que él está comentando un poquito que en este proyecto, como tú bien decías antes, que él se ha centrado, por ejemplo, en este. En la parte de la hoguera, sí. El otro señor o señora ha ido por otra cosa y todos forman parte del proyecto, ¿no? Efectivamente, todo es al final el mismo proyecto. Como un puzzle que se va Como un uniendo, puzzle con ¿no? piezas, efectivamente. Sí, como al final es cualquier comunidad, es un puzzle de Claro. piezas y de historia, pero que es necesario y es importante como mirarlas, observarlas o, en el caso de que sean historias que ya hayan pasado, volver a traerlas al presente. Mira, me está ocurriendo ahora una idea que a lo mejor Rafa también lo sabe, porque digamos, la historia está ahí. Hay muchas imágenes de fotografía de un avión que aterrizó en la zona del Barranco San Felipe, que decía como que era de los primeros aparatos que tomaban tierra en esa zona. Cierto es. ¿Te acuerdas, no? Sí, yo más cierto es. Y tengo una anécdota a nivel familiar, quizás por la mentalidad de la época, pero mi abuelo, Chano Miranda, sentó a mi tía y la subió en la avioneta. ¿Ah, sí? Esa avioneta que aterrizó en los llanos de San Felipe, allá por 1913, 12, creo que era un piloto francés y que bueno... Hay imágenes de eso, fotografías. No sé si Bea lo sabía. No desconocía esa historia. Sí. Sí, pues nada, eso la gente de aquel entonces, para las fiestas del puerto de aquellos años, o de aquel año, invitaron a creo que era francés, que hacía exhibiciones con el aparato, y mi abuelo, según memoria familiar, sentó a mi tía, a su hermana, yo le llamaba tía Concha, en la avioneta, cosas de la época, ¿no? Entonces, pues sí, que eran los llanos de San Felipe. Por eso yo digo que el barranco divide a un lado y otro, entre comillas, pero los apartamentos Bahía son propios del total, porque ahí, como decía Bea, el barrio ha crecido con otra gente, Barrio Pinta, todo el entorno, y ahí también hay mucha gente de otras latitudes, pero que viven el día a día, y eso pues conforman en la totalidad, a grosso modo, de la población que vive en los antiguos llanos de San Felipe, lo que es el polígono del Tejar. Se llame San Felipe, se llama el Tejar, pero todo aquel núcleo de población, ¿no? Ya. Bueno, yo había interrumpido un poco a Bea porque me vino a la mente, pero mira, ya por lo menos sabes otra cosa también, ¿eh? Que a lo mejor algún vecino, no sé si te lo ha llegado a comentar, pero bueno, que hay muchas historias de atrás, que Sí. es difícil De atrás, tocarlas a todas. Sí, claro. Y también porque también otra parte importante que igual viene a colación comentarla es que el proyecto no solo recoge como historias del pasado, sino también que estén sucediendo en el presente. E incluso hay una parte que le hacen los niños y niñas o algunos niños y niñas del barrio de La Paz, que es como mirar al futuro, cuál es el Claro. barrio del futuro que nosotras nos imaginamos o que nosotros nos gustaría tener, para tener también como una mirada que no solo mira hacia atrás, sino mira también dónde Al está futuro. y mira hacia adelante. Y a veces los niños nos dan lecciones de cosas que ellos ven y que nosotros a lo mejor no las apreciamos, o cómo les gustaría, por su mente, por esa imaginación que tienen, que a lo mejor pueden aportar algo de alguna construcción. Por ejemplo, en la zona de La Paz hay un parque, ¿cómo se llama este? El parque, el nuevo que hicieron ahora. El que es inclusivo. Exacto, sí. ese también es muy visitado y le ha dado un poco de nombre a la zona también. Sí. Y es de actual, es de futuro. Efectivamente, sí. Y aparte los niños y niñas, como no tienen ese discurso también a veces tan políticamente correcto, que tenemos ya de una manera más artificiosa las personas adultas, pues ellos se dejan imaginar y en la creatividad pues salen ideas que a una persona adulta le costaría más alcanzar porque no nos permitimos a lo mejor pues ser tan creativas o tan novedosas a la hora de imaginar o de pensar otros posibles escenarios, ¿no? No, y además tienen esos miradores con el mar, que es un auténtico balcón desde la zona de San Amaro, ¿no? Sí, la verdad es que los barrios del Puerto de la Cruz y el municipio del Puerto de la Cruz, a nivel de paisaje, a pesar de ser un municipio tan pequeño, es una maravilla. Uh-huh. Y lo dice una mujer que está aquí, desde Los Realejos. De Los Realejos, sí, tengo que reconocerlo. Beatriz Bello. Bueno, hoy en día me van a permitir esto, lo que voy a decir, que no miramos si uno es del puerto, si uno es de la Orotava o uno es del Realejo, ¿no? Porque realmente estamos en una zona del valle y hacemos, digamos, patria los tres, porque lo que a lo mejor no tiene uno, lo complementa al otro, y al final es una zona que todos conocemos como una comarca de Valle de la Orotava, que es como una firma que nos da caché a los que vivimos en esta zona, ¿no?
Sí, sin duda se complementan mucho. De hecho, bueno, todos también sabemos que hasta no hace tanto también el puerto era parte de la Orotava, ¿no? El Realejo Sí. también linda, entonces es como todo una misma zona, cada una con Fíjate, sus Beatriz, peculiaridades. esto es broma, ¿eh? Cuando miramos aquello del Realejo Alto con el Realejo Bajo, había alguna vivienda que la ventana estaba en un sitio y la puerta a lo mejor en otro lado, o una habitación. Claro. Pues lindando hay viviendas que están entre la Orotava, el puerto o el puerto y los Realejos, ¿no? Efectivamente, sí. Cosas curiosas que no pasan sino aquí. Sí. Sí. Bueno, ¿qué más cosas nos podrías aportar ya en la recta final de nuestro tiempo de radio, Beatriz? Este proyecto que ahora culmina en este próximo mes de junio, yo no sé si tendrá continuidad por otras zonas, ¿ya nos podrías avanzar algo también? Eso, claro, a nosotros nos gustaría, y Susan, la concejala, ha comentado que es la intención, pero desde luego es responsabilidad del equipo de gobierno. Efectivamente, el que eso, pues anunciar que sea o no sea posible. Sí que han manifestado un deseo, ya se verá si puede ser, se puede llevar a la práctica o no. Comentar que como no has podido estar ningún vecino ni vecina de La Paz y el Botánico, que las historias que se van a contar pues tienen que ver con una historia digamos política interesante también que pasó en el Puerto de la Cruz a través de la historia de un concejal republicano que fue detenido en el momento del golpe de Estado. Entonces en boca de su nieta vamos a escuchar como la historia del momento en el que lo llevan preso, cómo fueron los años después y qué significó también para la vida del barrio las determinadas como intervenciones e iniciativas que tuvo este concejal represaliado durante la época tanto de la Segunda República como la guerra y dictadura. Luego también hablaremos o se conocerán las historias de la familia Yowar, que es una familia que también tuvo como mucho impacto dentro del barrio, tanto a nivel digamos de infraestructura, porque fueron pues los primeros que gracias a ellos se pudieron mejorar muchas calles y caminos del barrio. Fueron los precursores del Hotel Botánico, que fue el primer hotel de gran lujo de Canarias, es decir, unas historias también con muchísima relevancia y muchísimo valor para la comunidad y que todas las personas de allí reconocen como parte fundamental del barrio del Botánico y La Paz. Y que además tiene ese emblema, ¿no? Ese icono que es el Jardín Botánico, ¿no? Que es uno de los más visitados, ¿no? Hoy en día, ¿no? Sí, un lugar que es de indudable valor para la isla y que se nombra, en alguna de las historias se menciona el Jardín Botánico, de cómo comenzó, el contexto, etcétera. Y ahí también pues va a ser, hemos intentado también que sean varios vecinos y vecinas los que cuenten la historia, incluso que en una misma historia, como pasa también en el caso de las hogueras, sean varios personas las que cuentan la historia para no tener una única mirada sobre el mismo suceso. Claro. Rafa, ¿qué más cosas puedes contar ya en los minutos finales del programa? No sé si se te queda algo más en el tintero. Que me quedan muchas anécdotas porque no sé. Bueno, cuenta alguna. No, bueno, anécdotas respecto a la hoguera. Yo ya sale un vídeo que habló el compañero que una de las veces con vistas a buscando madera, pues en el Camposanto portuense, estamos hablando de los años 70, principios del 80, pues nos facilitaron madera, porque pasábamos por rastreado por todos lados, y finalmente nos dieron pues los féretros de gente, pero bueno, eso es una anécdota, que dichos féretros acabaron en la pira y a la mañana siguiente por una de ellas quedó la muesca, de la forma tal cual semi-rectangular que tiene esto. Eso que quedó ahí a la vista. Sí, bueno, y nos quedamos así, Beatriz, tú y yo vemos eso. Sí. Tiene una parte tétrica, sí. Sí. O como cuando Juanito, tirando los voladores, en el momento que procesionamos al muñeco, sin querer se dieron fuego todos los voladores, soltamos al santo, su silla donde iba y todo el mundo corriendo. Entonces... Tantos años dieron para muchas anécdotas de todo tipo. Sí. Y destacar que, bueno, luego la siguiente generación de ese barrio, que inicialmente eran los padres en sus labores diarias, pero mucha gente acabó con estudios y tiene estudios universitarios y formados en niveles superiores, ¿no? Ya el siguiente paso, ¿no? En el camino de la vida. Entonces, que habemos gente para todos allí en el San Felipe el Tejar. Solo destacar, nos gustaría, que lo hemos hablado, otra cosa que se pueda, es llevar el muñeco elaborado que hicimos para la ocasión a la hoguera de San Juan, en la playa. En la playa hoy por en la actualidad. En la actualidad, exacto. Para este 2022 nos gustaría, dado que se hacen dos hogueras, una que en Punta Brava y que la gente de Punta Brava, observo yo que tiene su pequeña autonomía y han seguido y así están en la más próxima al barrio de Punta Brava.
Sí, en la que estás hablando pegado a la ahora, casa sí. de Julián, allí del bar de Julián, donde íbamos mucho siempre con la gente del barrio en verano a jugar un poco a las cartas, a tomarnos una cerveza allí, disfrutando las semanas del verano. Y tú estás hablando de la otra que está más pegada Al Castillo San Felipe, el ayuntamiento. Que es la de ustedes, sería. Sí, que sería casi con la desembocadura natural del barranco al lado izquierdo, pues se confecciona una hoguera. Pues nos gustaría en la medida de lo posible que nos permitiesen colocar el muñeco para que ardiera en la hoguera. Sí, por lo menos recuperar esa tradición Sí. que se hacía antes en el Barranco En San el Felipe, Barranco que San- ya hoy no es posible hacerla allí. Exactamente. Es más, bueno, ideas tenemos muchas, porque lo hemos hablado, incluso ir aportando algo más al muñeco, decorándolo, porque todo esto es una evolución. Del muñeco es una forma, se pueden poner unos elementos que sean muy atractivos, tanto para chicos como para grandes, el ver la hoguera y el monigote encima, San Juanito, San Juan, pero con cierta decoración. Pero en principio nos gustaría que por lo menos el que hemos elaborado para este audiovisual tan interesante, de rescate de la memoria del barrio, no lo permitiesen colocar encima. Tenerlo allí. Por En lo la menos hoguera. sería- Y que ardiera San Juanito. Sí, sí. Hombre, yo no quiero mezclar las cosas. Beatriz de aquí de Los Realejos, por ejemplo, en la época de carnavales, tenemos aquí uno de los símbolos importantes, el señor Rascayú, ¿no? Sí. Un poco para que el amigo oyente que nos está escuchando, pues compare un poco. No, Haga su paralelismo. Sí, una idea más o menos que se hace, ¿no? En carnavales, con la quema del Rascayú, que también hay en otros municipios, como por Garachico, como también por la Villa de la Orotava. Es decir, que hay otros elementos que forman parte de esa época de carnavales. Y aquí estamos hablando de la época de las hogueras de San Juan. Efectivamente, sí. Sí, Claro, siempre hay rituales que se parecen en todas las culturas y que tienen que ver además pues, con Sí, que no solsticio de deberían de verano, perderse, con- claro. sí. Lo que pasa es que también cada una tiene su particularidad y eso también es bonito, como que cada una lo hace de una manera muy concreta y que se preserve esa manera concreta en lugar de a lo mejor de homogeneizar las fiestas. Una cosita, solo destacar que, bueno, un poco quizás porque nos faltó un poco de tiempo, pero aportamos muchos elementos en el audiovisual del muñeco. Nos faltó lo de haber puesto lo de las rosas. Bueno, es conocido por mucho y ahí se ha escrito mucho sobre ello, que la utilización de la rosa en la noche de San Juan, ponerlas al sereno, otros hablan que a la luna, pero en definitiva es ponerlas en agua, que es como una maceración de Como las una propias... bañadera, más o menos. Sí, una bañadera, un plato, ponerlas en agua y hay una maceración de forma natural y desde antaño, desde antiguo se sabe que es uno de los cosméticos naturales que favorecen, entre otras cosas, la generación de colágeno de la piel. Por lo tanto, entre las vitaminas que aporta la vitamina E, las vitaminas E, la B, la E y la C, se sabe desde antaño que es un cosmético natural y se vinculaba a la noche de San Juan. Por mis indagaciones, eso mismo se hace también en Galicia, porque esta tradición es milenaria, la noche de San Juan. Yo no voy a hablar más de lo que está escrito y que ustedes pueden indagar por otra fuente. Pero en Galicia, por ejemplo, se utiliza también las rosas para ese ritual de mejora del cutis, sobre todo mucho muy vinculado a la mujer, pero estamos en una sociedad unisex, o sea que aquí cabe todo. Pero ahí se utilizaban 7 flores, entre ellas se incluía la rosa. Entonces, como detalles, oye, es que ellos también lo hacían, quizás porque Galicia es más fecunda en la humedad y en la lluvia y hay más variedad de vegetales, ¿no? Pero bueno, son detalles que tanto ellos como nosotros. Y un detallito también muy importante, que a grosso modo el muñeco, la figura del muñeco de San Juan es un poco más bien de la España del Sur. Es muy importante el muñeco en Cádiz. Por lo tanto, bueno, hay elementos que nos vienen, que nos llegan, que se entremezclan, pero un poco la España del Norte no utiliza. Del norte, digamos, hacia Cantabria, ¿de acuerdo? La cornisa cantábrica, Galicia, porque el levante español, Alicante, se utilizan los ninots, que también es una evolución del mismo muñeco San Juan, pero algo más parecido a las fallas de Valencia, en la misma hoguera de San Juan. Pero la España del Norte no utiliza, por ejemplo en Galicia se hacen las hogueras y se hacen las caimadas, pero la figura del muñeco no está. Pero bueno, son detalles de aquí y de allá, ¿no? Pues interesante. Esto da para otra tertulia, para otro próximo día, y tendremos la oportunidad con Beatriz Bello, que es socióloga, que es la cabeza visible de este proyecto. Algo tiene mi barrio dentro del Puerto de la Cruz y dentro de esa área de participación ciudadana del Ayuntamiento portuense, que hoy hemos conocido a través de Beatriz Bello y a través del amigo Rafael Miranda, participante del proyecto, y además es de la zona San Felipe el Tejar, y que sí, luego no, hemos hablado también en la voz de Beatriz los
otros datos más importantes de la zona también de La Paz y el Botánico, que han sido los dos barrios elegidos hasta ahora. Ojalá que esto tenga continuidad, ¿no? Ojalá, porque hasta ahora la experiencia creo que ha sido como súper rica para todas las partes. Comentar también que dentro también de estas cosas positivas que ha tenido como el proceso, que una de las personas vecinas que cuenta una historia en la zona de el Botánico La Paz nos facilitó lo que fue como el acta de constitución del Ayuntamiento Republicano del Puerto de la Cruz, que era un documento que creemos que hasta ahora nadie lo conocía, es decir, que también nos ha servido para recuperar documentos que tienen un gran valor histórico para el archivo histórico del municipio. Y que le vayamos dejando a los que vienen de atrás, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchas gracias por participar. Hoy hemos conocido un poquito más de ese ayer y del presente. Y ojalá que todas esas cosas que hoy nos ha contado también Rafa, pues se puedan ver en las hogueras de San Juan en esta actualidad de este año 2022. Si es posible después de la pandemia, que se va todo a ir organizando como antaño, ¿no? O sea, como recuperar también estas tradiciones. No sé si al 100% o por lo menos se va a iniciar de nuevo y ojalá que si no, pues ya para el próximo año se puedan ver esos actos como los teníamos antes de la pandemia, porque eso enriquece también a la ciudad y sobre todo a los barrios, ¿no? Beatriz Bello, muchas gracias por venir. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias y también a Rafa Miranda, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta otro momento. Venga. Nosotros pues seguimos ahora con otros datos de la actualidad aquí en esta que sigue siendo su radio favorita, la FM 107.9.